Revelado. El increíble viaje del guerrero apache que transformó la vida de una mujer abandonada. Ana caminaba entre las sombras de su pueblo. Un laberinto de calles polvorientas donde su vida se había convertido en un eco de tristeza. Tenía 28 años, pero sentía que las marcas de la lucha diaria la había envejecido. Trabajaba en una tienda de abarrotes, un lugar donde la esperanza parecía envasarse junto con los productos, y donde cada cliente era un recordatorio de lo lejos que estaban sus sueños. Se sentía invisible, atrapada en un ciclo de soledad que la arrastraba cada día más hacia la resignación. Justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, encontró a Miguel, un guerrero apache con un pasado cargado de traiciones. Sus ojos reflejaban un mundo que Ana había olvidado que existía. Ella podía ver en él lo que tanto le había faltado: vida. La chispa que Miguel llevaba dentro encendió una luz en su corazón apagado. Como un faro en la oscuridad, él le habló de la fortaleza ancestral que residía en sus antepasados. Le contó historias de luchas y victorias que hacían vibrar su ser. Mientras compartían su tiempo, Ana se vio expuesta a sus propias inseguridades y temores. La voz de Miguel resonaba en su mente, dándole un impulso para comenzar a explorar las raíces de su identidad, para verse más allá de la rutina diaria que había sido su prisión. Sin embargo, a medida que su relación se fortalecía, la sombra de la inseguridad también crecía. ¿Estaba realmente preparada para dejar atrás la soledad que la había definido durante tanto tiempo? A menudo se encontraba dándole vueltas a la idea de que, al abrirse a Miguel, podría perder todo lo que había conocido. El miedo se anidaba en su pecho, formando un nudo apretado. Y entonces, en medio de su caos interno, llegó la noticia del llamado del deber de Miguel. Debía regresar a su comunidad, de la que había sido despojado. Esa llamada pretendía deshacer su crecimiento, despojarla de la esperanza que había comenzado a florecer. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con el corazón acelerado y la mente en un torbellino, Ana se encontraba ante una encrucijada. La posibilidad de que Miguel se marchara dejaba una herida abierta en su pecho. El eco de su infancia, la soledad y los abandonos apremiaban por encadenarla una vez más. En un momento de vulnerabilidad, él le confesó que su comunidad necesitaba su ayuda para sanar las viejas heridas del pasado, que estaban en busca de alguien valiente que pudiera unirlos. Ana estaba aterrorizada. ¿Y si esas raíces de Miguel estaban más profundamente arraigadas que su deseo de estar a su lado? El tiempo se deslizaba entre sus dedos mientras se alzaba la presión. Cada segundo era un recordatorio de que la decisión estaba cada vez más cerca. La imagen de la traición que Miguel había sufrido, acompañada de su lucha interna, empujaba a Ana hacia un abismo de angustia. Ella sabía que su elección llegaría al corazón de su relación, pero aún no estaba lista para responder a la pregunta que estrujaba su ser. ¿Debería dejar que Miguel se fuera y enfrentarse ella misma al dolor conocido, o luchar por un futuro inexplorado junto a él? Ana contemplaba el horizonte desde la ventana de su pequeño departamento, el sol lanzando destellos anaranjados que iluminaban su rostro. Con cada rayo que colisionaba con su piel,
Sentía cómo un nuevo ímpetu se apoderaba de ella. No podía seguir atada al miedo, a las sombras de su pasado. Era el momento de actuar. Los ecos de las historias de Miguel reverberaban en su mente, invitándola a trascender todas aquellas limitaciones autoimpuestas. Había tiempo atrás en el que su voz había sido apenas un susurro, pero ahora, inflamada por la perspectiva de lo que la esperaba, esa voz comenzaba a resonar con firmeza. Salió a la calle, sintiendo el viento apenas fresco contra su piel. La vida alrededor parecía seguir su curso habitual, pero en su interior, cada paso que daba hacia adelante era un acto de desafío. La tienda de abarrotes, su refugio, se convertía en un lugar de oportunidades y no de cadenas. Decidida a transformar su entorno, comenzó a pensar en la posibilidad de dar un giro a su trabajo. Planeaba crear un pequeño rincón de libros y artesanías, un espacio donde pudiera compartir historias, su historia, que resonaban con vida y esperanza. Mientras organizaba sus pensamientos, recordaba a Miguel. ¿Qué pasaría si él la animara a dar ese paso, a dejar atrás lo que había conocido? La posibilidad de un futuro completamente nuevo se sabía palpable, así que se adentró en la tienda. Decidida. Hablaría con su jefe sobre las modificaciones que deseaba hacer. El miedo a las repercusiones de su ambición aún le oprimía el pecho, pero el deseo de cambiar su vida empezó a articularse con más claridad. Al llegar a la tienda, encontró en su jefe un camino hacia la realización de esos sueños. Se sentó decidido, esbozando ideas y su visión sobre cómo una propuesta bien estructurada podría beneficiar no solo su vida, sino también atraer clientes frescos que buscaban algo distinto. Con cada palabra el nudo en su estómago se deshacía de a poco. Habló de la belleza de compartir relatos y cultura, de crear un espacio donde la gente pudiera conectarse más allá de las compras. Transpirando determinación, Ana vio cómo su jefe asentía lentamente. Aunque al final del diálogo le ofreció un escéptico «veremos qué podemos hacer», ella se sintió potente. Era la primera vez que alzaba su voz por algo que realmente deseaba. Salió de la tienda, y con cada paso, la imagen de Miguel emergía en su mente, más viva que nunca. Decidió que no esperaría a que él la guiara, haría que su vida cambiara independientemente de lo que él decidiera. Con la inquietud latente sobre el regreso de Miguel y la respuesta que dio a su corazón, Ana sintió que había encontrado una parte de sí misma que había estado escondida por demasiado tiempo. La lucha no era solo por él, era por su propia vida. Así, con una chispa renovada, regresó a su departamento y se sentó en su mesa, lista para trazar un nuevo plan, un camino que necesitaba tomar con valentía. Pero al comenzar a escribir, el sonido del timbre la sorprendió. Se detuvo, sintiendo el corazón latir con fuerza. ¿Quién sería ahora? La última persona que esperaba ver en su puerta era Miguel. ¿Qué traería su regreso? La conmoción de aquel encuentro inminente lo cambiaría todo una vez más. Ana abrió la puerta, sintiendo como el vórtice de emociones la envolvía. Miguel estaba frente a ella, su figura bien definida contra el suave resplandor del atardecer. Los ojos de él llevaban consigo una mezcla de incertidumbre y resolución que la lesionó por dentro, pero también la impulsó. Sabía que su vida estaba en una encrucijada, y el reencuentro con él no era una simple casualidad. «Hola, Ana», dijo Miguel, su voz resonando más profunda de lo que recordaba. Ella podía notar el cambio en él, un hierro de fortaleza inquebrantable que parecía haber sido forjado con su ausencia. «Hola, Miguel», respondió ella, intentando ocultar el temblor en su voz. «¿Por qué decidiste volver ahora?» La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. Ana sintió su impulso de rehuir la conversación, de protegerse tras la distancia emocional que había creado. Sin embargo, la determinación que había cultivado durante la jornada
la empujó a avanzar. Esta era su oportunidad de enfrentar sus emociones, de explorar la conexión que una vez fue vital en su vida. Miguel tomó aire. Necesitaba entenderme a mí mismo. Al salir, tenía la esperanza de encontrar lo que me perdí. Pero lo que realmente descubrí fue lo que dejé atrás. Y tú, Ana, eres una parte de eso. Sus palabras evocaron un torrente de recuerdos. La angustia de la separación, la resonancia del amor, la ausencia de un futuro construido juntos. Pero ella estaba en un nuevo capítulo. Miguel, el tiempo que hemos pasado juntos y nuestro pasado son cosas que no puedo dejar que definan mi futuro, dijo Ana, revelando una confianza que sorprendió incluso a ella misma. He decidido hacer cambios en mi vida. Quiero crear un espacio de historias y arte en la tienda, un lugar donde la gente pueda expresar lo que lleva dentro. La expresión de Miguel cambió, mostrando interés genuino. Eso suena magnífico. Siempre te vi como alguien capaz de hacer cosas grandes. ¿Qué necesitas para hacerlo realidad? Sus ojos ardían con una convicción que la motivaba a construir y no solo soñar. Este momento era fundamental. La combinación de su pasado con su presente prometía una respuesta sobre el futuro. Ana dudó un instante. Las inseguridades comenzaron a arañar su conciencia, pero rápidamente se armó de valor. Necesito apoyo y quizás algunos consejos. Hay tanto por hacer y temo no ser suficiente. Miguel la interrumpió con un gesto firme de sus manos. Siempre has sido suficiente, Ana. A veces solo necesitas recordar quién eres. Permíteme acompañarte en esto. Tal vez trabajemos juntos para realizar tu sueño. Un hormigueo de esperanza y temor se instaló en su pecho. ¿Sería realmente posible volver a construir algo con Miguel? ¿O simplemente se trataba de otra trampa emocional que podría desmoronarse en cualquier instante? Apenas asintió, sintiendo cómo el desafío se convertía en compromiso. «De acuerdo, colaborar contigo suena bien», respondió, pero mientras lo decía, Ana comprendía que su verdadero viaje sería interno. No se trataba solamente de definir su futuro con Miguel, sino de descubrir su propia voz y cómo usarla en el mundo. Miguel sonrió, y ese gesto, que solía llenarla de calidez, ahora despertaba un nuevo sentido de alerta. Un desafío más complejo comenzaba a tomar forma. Sin embargo, una inquietud profunda la acompañaba. Estaría dispuesta a abrirse a una nueva realidad, incluso cuando el pasado nunca estaba realmente cerrado. A medida que las horas se deslizaban, Ana se dio cuenta de que el próximo paso sería crucial. La decisión que tome puede que defina no solo su futuro, sino también el camino de Miguel en su vida. Con una nueva resolución, miró a Miguel y dijo: «Empecemos de inmediato, pero esto también significa que debo enfrentar algunas verdades difíciles. ¿Estás listo para ello?» La mirada en los ojos de él era la respuesta que temía y al mismo tiempo deseaba. Era evidente que el viaje apenas comenzaba. El futuro estaba lleno de posibilidades, pero también de confrontaciones que pondrían a prueba su crecimiento personal. Ana comprendió que no solo estaba luchando por un lugar en el mundo, estaba en el umbral de un cambio significativo, un cambio que requeriría no solo valentía, sino también la revitalización de una fe en sí misma que había sido puesta a prueba. Al cerrar la puerta, aunque el primer paso había sido dado, otro desafío acechaba en el horizonte. ¿Podría realmente transformar su vida, aún enfrentando los ecos del pasado? La mañana siguiente, Ana despertó con una mezcla de ansiedad y determinación. Su mente se llenaba de ideas sobre el espacio que quería crear, pero también de la nebulosa incertidumbre que venía de su reunión con Miguel. Sabía que la verdadera transformación no se limitaba a la tienda, requería un trabajo interno mucho más profundo. Mientras se preparaba, repasaba su proyecto una y otra vez.
Cada detalle debía considerarse: el diseño del espacio, las actividades que se ofrecerían y las historias que se compartirían. Formar un lugar de expresión propia, donde pudiera dar vida a su visión, sonaba liberador, pero también abrumador. Con un café humeante en mano, se sentó en su mesa de trabajo. Los rayos del sol iluminaban el cuaderno frente a ella. Se propuso escribir un plan concreto. Al abrir la primera página se detuvo, sintiendo un nudo en el estómago. El miedo a la posibilidad del fracaso la paralizaba. Pero, ¿acaso no era este el momento de evocarle fuerza a sus temores? Decidió poner su lápiz a trabajar. Su primera tarea fue definir el propósito del espacio. ¿Qué quiero lograr?, se preguntó. No se trata solo de un lugar físico, sino de cultivar un sentido de comunidad y expresión genuina. Mientras escribía, podía sentir que su energía se canalizaba hacia un foco claro y decidido. Ciertamente, la claridad en su propósito despejaba un camino que antes se veía lleno de obstáculos. Después del desayuno, Ana hizo una lista de posibles colaboradores. El apoyo de Miguel sería valioso, pero también necesitaba de otros. Su mente divagaba por las antiguas conexiones que había perdido. Amigos artistas, escritores del vecindario, incluso aquellos que, como ella, buscaban expresarse pero no sabían cómo. ¿Qué tal si organizo una reunión para presentar mi idea y escuchar sus opiniones?, pensó, sintiendo que la posibilidad de generar una sinergia era una vía hacia el crecimiento colectivo. Aquella tarde se volvió tangible. La urgencia de su empeño empezaba a florecer. Salió en busca de Miguel. Quería que juntos comenzaran el trabajo de estructuración del proyecto. Cuando llegó a su taller, lo encontró revisando unas esculturas. Su entusiasmo no se hizo esperar. «Miguel, tengo algunas ideas», comenzó Ana, notando cómo su voz resonaba con una firmeza renovada. Él levantó la vista intrigado. «Quiero organizar una reunión con algunos artistas locales. Podemos compartir nuestras ideas, crear conexiones e inspirar a otros a unirse al proyecto». Miguel sonrió. Ese gesto de aprobación encendió en ella una chispa de confianza. «Me encantaría ayudar con eso. Tal vez podamos crear un evento que no solo muestre nuestro trabajo, sino que también invite a otros a expresarse. Podría ser un primer paso real hacia tu sueño». El impulso de activar su idea empezó a abrir puertas en la mente de Ana. «Incluso podríamos ofrecer talleres», sugirió ella, entusiasmada. La posibilidad de ver su visión convertirse en realidad crecía exponencialmente, y con ello su fe en sí misma se iba cimentando. Sin embargo, a medida que se adentraba más en la planificación, una voz interior la instaba a repensar las antiguas heridas. Sabía que cada paso que daba hacia la creación tenía su eco en el pasado. Las inseguridades que la habían seguido durante meses comenzaron a asomarse. «¿Y si no soy capaz de llevar esto adelante, se reirán de mí?», respondió a esas dudas con un firme no. Sabía que este proceso de superar sus miedos era también parte de su crecimiento. Cada decisión independiente la acercaba al lugar donde finalmente podría sentirse plena. La preparación de esa reunión se convirtió de hecho en un espacio de autoafirmación. ¿Cómo se definiría ella dentro de este nuevo proyecto? El día de la reunión llegó y la tienda despertó en su esencia. Los colores, los aromas y los sonidos la reafirmaron en su propósito. La conexión entre todos los presentes comenzaba a formarse y en sus corazones había un latido común que resonaba la búsqueda de expresión y libertad. Mientras compartía su visión, observó las reacciones ante su sueño. La mezcla de sorpresa, curiosidad y entusiasmo reforzaba en ella la idea de que estaba en el camino correcto. Fue al final de esa reunión que entendió que cada voz sumada a la suya no solo reforzaba su proyecto, sino que, ante todo, reafirmaba su propia identidad. Sin embargo, en medio de ese éxtasis creativo, una sombra recorrió su mente.
Miguel le había confesado que, aunque estaba decidido a apoyarla, había temas sin resolver entre ellos que aún necesitaban atención. Esa preocupación caló en ella como una pequeña grieta en la tela de un nuevo comienzo. Así, mientras la reunión fluía, Ana miró de reojo a Miguel y en sus ojos vio reflejado un reto que debía enfrentar. En esos momentos decisivos, entendió que no solo estaba construyendo un futuro en el arte y la creación, sino también un nuevo capítulo en su relación, donde el pasado y el presente se encontrarían. ¿Acaso estaban ambos listos para enfrentar juntos lo que habían dejado atrás? Ana respiró hondo, preparándose para el próximo paso, el último del encuentro. Era el momento de plantear las preguntas difíciles. No solo sobre el proyecto, sino también sobre su relación, esa conexión que, aunque había tomado caminos dispares, todavía ardía con posibilidades. ¿Sería capaz de abordar esto sin perder el ímpetu de su nuevo camino? Ana había logrado el primer paso, pero sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. Los artistas que había reunido en su tienda no solo representarían una comunidad vibrante, sino que servirían como espejo de sus propios miedos y esperanzas. Mientras enfocaba su mirada en cada uno de ellos, la presión interna por ser la líder, la impulsora de ese cambio, la abrumaba. Después de la reunión, su mente zumbaba con ideas en ebullición. Había conseguido lo que quería, pero las voces del pasado comenzaron a murmurar. «¿Qué sabes de liderazgo?», se burlaban. Ana se sentó en la esquina de su tienda, rodeada de colores y materiales, sintiendo que el aire pesaba un poco más. Fue entonces cuando decidió regresar a su cuaderno, buscando claridad entre el caos. Cada palabra escrita parecía un paso hacia un futuro incierto, y cada trazo de su lápiz se transformaba en un acto de reivindicación. Definió su estructura, sus talleres, las actividades y la línea temporal. Pero junto a ello, la pregunta del cómo empezó a transformarse en quién eres realmente. La autoexploración se tornó esencial. ¿Quién era Ana, más allá del apodo que le habían dado sus conocidos, más allá de su historia con Miguel? Lo que una vez había sido un reflejo de inseguridad se estaba transformando en una búsqueda consciente de su identidad. Con cada taller esbozado daba espacio a su deseo de ser una guía, no solo creativa, sino emocional. Los días siguientes se convirtieron en un torbellino de emociones. Ana organizó sesiones para practicar su discurso, intentando encontrar un equilibrio entre la vulnerabilidad y la autoridad. Pero aunque su corazón ardía de entusiasmo, su mente también ansiaba la aceptación de aquellos que la rodeaban. En los espejos de su tienda se enfrentaba una y otra vez a la duda. La imagen reflejada era de una mujer que aún luchaba contra sus demonios internos, un desafío tan intenso como el que presentaba en la tienda. Una tarde, después de largas horas de ensayo, decidió invitar a Miguel a un almuerzo. Necesitaba hacerle frente a las preguntas que la acechaban desde su confesión. ¿Cómo podemos avanzar juntos si entre nosotros existe una incertidumbre así? Durante la comida, su corazón se aceleró. Cada bocado parecía un recordatorio del peso que llevaba, del deseo de cerrar el capítulo que había estado abierto entre ellos. «Miguel», comenzó Ana con voz temblorosa, «necesito hablar sobre nosotros. En este nuevo proyecto, también quiero que hablemos de lo que nos detiene». Las palabras fluyeron como un río desbordado, cargadas de emociones que habían estado guardadas. Él la miró bien, y en sus ojos comprendió que la conversación no solo giraría en torno a su proyecto, sino a las huellas que ambos habían dejado entre las sombras del pasado. Ambos se adentraron en un diálogo sobre sus miedos, sus visiones errantes y cómo el futuro podía ser una construcción redefinida. Ana se sintió liberada. Al abrir su corazón, también estaba reconstruyendo la conexión que habían compartido.
Aquel acto de valentía no solo la acercaba a Miguel, sino que la reafirmaba en su papel como creadora. Con el tiempo, la tienda comenzó a transformarse en un espacio donde la vulnerabilidad era celebrada. Sin embargo, no todo era tan sencillo. Al haber sido tan abierta, Ana enfrentaba un nuevo dilema. ¿Cómo equilibrar su deseo de compartir con la necesidad de proteger su propio corazón? No podía negar que la renovación de su vínculo con Miguel avanzaba, pero la incertidumbre seguía siendo un compañero constante. Así, mientras la tienda cobraba vida y las interacciones fluían, Ana se encontró nuevamente frente a sí misma. Las inseguridades del pasado empezaron a asomarse a la superficie, desafiándola a seguir. ¿Sería capaz de mantener su esencia sin que el miedo la detuviera? ¿Podría, de verdad, permitir que sus vínculos florecieran sin que el temor a perderlos la consumiera? La mañana llegó con un aire fresco que prometía cambios. Ana preparó su espacio, sintiendo la energía vibrante de cada rincón, pero también el eco de las decisiones que se alineaban en su camino. Con inquietud y algo de recelo, se preparó para una nueva reunión. Aquella sería la más importante hasta el momento, con el potencial de definir no solo su proyecto, sino también la dirección de su vida. La incertidumbre se mantenía firme al acecho, esperando que las luces se apagaran. ¿Qué verdades emergentes provocarían una transformación definitiva en su camino hacia adelante? Ana respiró profundamente, sentada frente al espejo que adornaba la pared de su tienda. La luz del día se filtraba a través de las ventanas, tocando suavemente su piel, pero dentro de ella las emociones se agolpaban como nubes de tormenta. Reconocía que la reunión que se avecinaba no solo definiría el rumbo de su negocio, sino que también podría ser el momento culminante que cambiaría su vida. El peso de la responsabilidad comenzaba a consumirla. Su papel como líder no era simplemente una fachada, era una invitación a ser la persona que siempre había deseado ser. Con cada taller planificado, cada actividad diseñada, el eco de sus inseguridades pareció intensificarse. Le daban miedo las expectativas que otros pudieran tener sobre ella, así como su propia incapacidad para ser la líder que imaginaba. Pero en ese instante contuvo el aliento y decidió que no se dejaría arrastrar por la duda. Había comenzado una travesía de autodescubrimiento y no se detendría ahora. A medida que la hora de la reunión se acercaba, Ana repasó mentalmente sus puntos clave una y otra vez. Pero fue entonces cuando, en un instante de claridad, comprendió que ya no podía seguir ocultando su vulnerabilidad. Era esa misma fragilidad lo que la hacía humana, lo que la unía a los demás en su búsqueda de expresión artística. Tal vez, ser auténtica era el primer paso para ganar la confianza de su grupo. El timbre de la puerta sonó, sacándola de sus pensamientos y obligándola a enfocarse en el momento presente. Uno a uno, los artistas llegaron, pintores, escultores, fotógrafos. Cada rostro estaba impregnado de una mezcla de curiosidad y ansias creativas que vibraban en el aire. Ana sintió que su corazón se aceleraba, un latido frenético que resonaba con la energía del grupo, pero también manifestaba su miedo a no estar a la altura. La reunión comenzó. Ana dio la bienvenida a todos y al mirar sus rostros sintió una oleada de decisión. Habló sobre su visión, su deseo de crear un espacio donde cada uno pudiera innovar y crecer. Sin embargo, en la pausa que siguió, sus palabras comenzaron a fallar. El silencio en la sala era palpable y las miradas expectantes la retaron. Ese fue su punto de no retorno. Me temo que, a veces, no tengo todas las respuestas, confesó Ana, permitiéndose un momento de honestidad desgarradora. Pero quiero construir esto con ustedes, aprender de cada uno de ustedes en el proceso. La vulnerabilidad, lejos de ser una desventaja,
se convirtió en el hilo conductor que unió a todos. Las reacciones de su grupo fueron sorprendentes. Algunos comenzaron a compartir sus propias inseguridades, y la atmósfera se transformó en algo increíblemente cálido y colaborativo. Al final de la reunión, Ana se dio cuenta de que liderar no era sobre tener todas las respuestas, sino sobre crear un espacio donde todos pudieran enfrentarse a sus miedos juntos. Había empezado a vislumbrar lo que significaba ser un verdadero líder, guiar a través del ejemplo, ser auténtica y, sobre todo, permitir que otros también brillaran. Sin embargo, mientras sus pensamientos se alineaban, un nuevo dilema comenzó a fraguar en su mente. Con su reciente apertura y conexión a flor de piel, se preguntó cómo equilibraría su deseo de ser vulnerable con la necesidad de mantener su autoridad. El eco de sus inseguridades seguía resonando, advirtiéndole que el camino hacia adelante no sería fácil y que la confianza bien construida podría desmoronarse ante la menor duda. Atravesada por esta lucha interna, Ana se dio cuenta de que estaba ante un nuevo umbral. Su relación con Miguel, reinventada a través de la sinceridad, hacía eco de sus miedos. Con cada paso que daba, estaba más cerca de liberarse o de caer en un abismo emocional. ¿Podría realmente construir un futuro brillante sin desmoronarse? La tarde se desvanecía, y las sombras que se alargaban en la tienda comenzaron a parecerle un presagio. Enfrentaría nuevos retos, pero ahora estaba decidida a confrontarlos. Con cada respiro se preparaba para una nueva etapa de su viaje, sin saber que la verdadera batalla iba a surgir en su interior. Una carta llegó inesperadamente, provocando que su corazón se detuviera. Un mensaje de Miguel. Lo que allí contenía la llevaría a cuestionar todo lo que había reconstruido con tanto esfuerzo. ¿Estaría dispuesta a enfrentar la verdad, incluso si esa verdad amenazaba todo en lo que había trabajado hasta ahora? Ana no supo cuánto tiempo permaneció mirando el sobre, como si su sola presencia pudiera desterrar el temor que emanaba de su interior. La decisión de abrir la carta parecía insuperable. Una prueba dolorosa que la invitaba a explorar viejos recuerdos, emociones enterradas y verdades que había intentado olvidar. Con manos temblorosas rompió el sello, un acto que simbolizaba el inicio de una lucha interna entre el deseo de entender y el miedo a la confrontación. Al leer las primeras líneas, una mezcla de decepción y nostalgia resonó en su pecho. Miguel compartía sus pensamientos más profundos, revelaba su temor por lo que había perdido y su anhelo de reconectar. Sin embargo, tras cada palabra resplandecía una pregunta, una exigencia más directa. ¿Ana estaba dispuesta a abrir su corazón una vez más? Mientras la conmoción la invadía, se dio cuenta de que para avanzar debía enfrentarse a las sombras de su pasado. Era un viaje que prometía ser doloroso, pero a la vez liberador. En aquel momento, la confrontación no solo se limitaba a Miguel, implicaba un desafío a su propia vulnerabilidad, a las emociones que había relegado a un rincón oscuro. Podría permitir que esas emociones la guiaran hacia una sanación real. A medida que revisaba la carta una y otra vez, cada línea reflejaba sus propias inseguridades, resonando con las dudas que había mencionado durante la reunión. ¿Sería suficiente su apertura para construir la conexión que realmente deseaba, tanto con su grupo como con Miguel? La revelación de su fragilidad se había transformado en un potente catalizador de autodescubrimiento. Ana se sintió empoderada, no a pesar de su vulnerabilidad, sino por ella. La pregunta que antes la paralizaba, ahora comenzaba a tomar forma de una declaración de intenciones. Tenía que ser la arquitecta de su vida sin dejarse llevar por el miedo que había dictado su camino en el pasado. Decidió que sería franca con su grupo sobre su situación con Miguel,
y cómo esto había impactado su enfoque del liderazgo. Sería un riesgo, pero también un paso crucial para consolidar su nuevo rol como líder. Sin embargo, el día no tardó en traer más sorpresas. Mientras Ana organizaba su espacio de trabajo, un grupo de artistas comenzó a surgir. Un pequeño colectivo que se había separado temporalmente por conflictos internos. Ellos seguían el mismo camino de autodescubrimiento, y el destino les había llevado a cruzarse de nuevo en su vida. El layout que había diseñado para esos talleres podría centrarse en la superación de conflictos personales, explorando el arte como un vehículo para sanar heridas emocionales. Pero, ¿cómo podrían los artistas confiar en ella si ella misma aún navegaba sus propias tormentas internas? El dilema creció. Si su viaje de sanación comenzaba a ser parte del proceso creativo de su grupo, tendría que equilibrar la necesidad de mostrar fortaleza con la vulnerabilidad que había decidido abrazar. ¿Sería posible que todos se beneficiaran de esa conexión? Con cada artista que entraba y salía de su tienda, se hacía más evidente que, para ser una líder respetada, necesitaría profundizar en su autenticidad, aunque eso significara arriesgarse a ser herida de nuevo. Mientras el sol se ocultaba tras el horizonte, Ana miró por la ventana al grupo que convergía, cada uno con su historia, sus miedos y aspiraciones artísticas. Se dio cuenta de que su viaje compartido apenas comenzaba y aún quedaban muchos obstáculos que atravesar. Al borde de una revelación, su mente giraba en torno a una sola pregunta. ¿Sería capaz de cambiar las narrativas de quienes estaban a su alrededor sin perderse a sí misma en el camino? Con el corazón acelerado y manos firmes, se preparó para lanzar la primera actividad. Intuía que ese paso podría marcar un nuevo comienzo, no solo para ella, sino para cada uno de los artistas que la rodeaban. Sin embargo, el eco de los viejos miedos nunca desaparece del todo, y una voz interior le susurró que la verdadera prueba aún estaba por venir. La noche caía, y con ella un récord de incertidumbres. Pero había una certeza: sería el viaje hacia la verdad lo que le daría la fuerza que necesitaba, incluso si esa fuerza podía doler. ¿Estaba realmente lista para enfrentar el destino, tanto en lo profesional como en lo personal? La respuesta estaba en el aire, como una brisa que soplaba con fuerza y promesas. Ana respiró hondo, sintiendo el aire fresco y matizado de la tarde. Se acercó al grupo de artistas, que comenzaban a acomodarse en sillas improvisadas, alrededor de mesas cubiertas de pinceles, papeles y pinturas. La primera actividad sería la más importante, un ejercicio de introspección que combinaría el arte con la exploración de sus experiencias personales. Mientras los artistas se instalaban, Ana evaluó su propio estado emocional. La idea de ser vulnerable ante ellos la inquietaba. El miedo a ser juzgada se cernía sobre ella como una sombra. ¿Cómo podría guiar a otros cuando aún se sentía perdida en su propia brújula interna? Esta ambigüedad golpeaba las paredes de su mente, dejándola atrapada entre el deseo de liderar y el temor a fracasar. Decidió iniciar la sesión con una breve introducción de su propio camino, justo como había planeado. Las palabras brotaron de su boca, cada una con un peso que a menudo había sido incapaz de cargar. Compartió su experiencia con Miguel, relatando cómo había lidiado con su propia vulnerabilidad y el impacto que esto había tenido en su vida. Notó la atención en los rostros de los artistas. La conexión humana era palpable. Con cada frase, Ana sentía como si estuviera despojándose de las armaduras que la protegían, pero a la vez la mantenían encerrada. Se sentía vista, pero esa exposición la empoderaba. Reflexionó sobre sus años anteriores, cuando evitar el dolor había sido su principal estrategia. Ahora, aceptar la incomodidad parecía una opción más liberadora. A medida que la sesión continuaba, Ana facilitó el ejercicio.
Cada artista debía crear una obra que resonara con sus propias luchas y sueños. Mirando las expresiones de sus participantes, Ana se dio cuenta de que su vulnerabilidad había abierto una puerta, permitiendo que otros también se conectaran con sus verdades. Comenzaron a compartir, algunos desde el silencio de su creatividad, otros a través de breves testimonios. Existía un aire de camaradería que le resultaba reconfortante. Sin embargo, su sensación de confort fue rápidamente desafiada cuando uno de los artistas, un joven llamado Carlos, cuestionó su capacidad para liderar. ¿Cómo se supone que vamos a confiar en ti para guiarnos si tú misma aún estás tratando de encontrar tu camino?, dijo, su voz resonando en la sala cargada de tensión. El corazón de Ana se estrujó ante la brutalidad de la pregunta. Era un desafío directo, una confrontación cruda que la sacudió. Carlos tuvo razón, pensó. Era un reflejo de su propia batalla interna, el duelo entre la inseguridad y la afirmación. En ese momento supo que su viaje no era solo para ella. Cada miembro del grupo también buscaba sentido, abrazar sus propias verdades, ser escuchados y comprendidos. Con la mente enfocada y el espíritu encendido, Ana decidió responder con autenticidad. Tienes razón, Carlos. Estoy en este proceso como todos ustedes, pero eso no me impide ser el apoyo que necesitan. Aprendamos juntos. Su respuesta llenó la habitación de un nuevo aire. No solo había reconocido su vulnerabilidad, sino que había convertido esa vulnerabilidad en una fortaleza compartida. Así, el taller se transformó en un espacio de reflexión colectiva, donde cada uno comenzó a explorar sus propios dilemas. Ana experimentó una intensa gratitud al observar cómo otros se abrían, incluso sin la seguridad que ella buscaba. Había algo poderoso en compartir su viaje, algo que la alejaba de su soledad. Al finalizar la sesión, Ana se sintió invadida por un nuevo sentido de propósito. Miró a cada artista, reconociendo la lucha compartida que los unía. Era un paso hacia el crecimiento no solo para ella, sino para todos. Pero al mismo tiempo, la realidad de sus propias inseguridades seguía acechándola. La noche caía, y con ella el eco de sus miedos aún permanecía. Ana sabía que su confrontación con Miguel aún estaba pendiente. ¿Cómo podría llevar esta apertura a un encuentro tan íntimo y complicado? Las preguntas persistían, y el camino parecía más oscuro que nunca. Aún había más que descubrir, más que afrontar. ¿Realmente podría alcanzar la sanación que tanto anhelaba antes de enfrentarse a las sombras de su pasado? Con estas interrogantes reverberando en su mente, se preparó para lo que vendría, consciente de que la verdadera prueba aún estaba por llegar. Ana salió del taller con una mezcla de satisfacción y ansiedad. La conexión que había logrado establecer con los artistas había sido poderosa, pero la sensación de inestabilidad persistía. A medida que se alejaba del bullicio, su mente comenzó a divagar, cuestionando lo que realmente había aprendido sobre sí misma. Había hablado de su vulnerabilidad, pero eso era solo una parte de su historia. La otra parte, la que la atormentaba, permanecía oculta. Esa noche, Ana se sentó a solas en su pequeño estudio. El caos de colores y materiales a su alrededor parecía reflejar su estado mental. Se tomó un momento para respirar profundamente. Intentó conectar nuevamente con la claridad que había experimentado durante el taller. Sin embargo, los ruidos de la ciudad afuera no ayudaban. El murmullo de las voces ajenas, la música distante, incluso el susurro del viento, todo parecía invitarla a distraerse. Tomó un cuaderno y comenzó a escribir. Las palabras fluyeron de su pluma como ríos desbordados. Registró sus sentimientos de inseguridad y miedo, su deseo de ser vista y aceptada. Pero también anotó algo más: la necesidad de confrontar a Miguel,
de desenredar la red de emociones que aún la mantenía atada a su pasado. Era el último eslabón que le faltaba para completar su proceso de sanación. Mientras escribía, se dio cuenta de que cada palabra la acercaba más a su verdad. ¿Por qué le temía tanto a Miguel? Era solo un hombre, y aunque la relación había sido intensa, el peso que le daba era desproporcionado. Necesitaba recordarse que su valor no dependía de la opinión de otros, ni siquiera de las acciones de Miguel. Su valor era inherente. Al final de la noche, sentía que había trazado un mapa de lo que debía hacer. Era obvio que no podría escapar de su pasado, pero sí podía afrontarlo de una manera nueva, transformando el diálogo interno que había mantenido durante tanto tiempo. En vez de agridulce, quería ese encuentro para que se convirtiera en un paso hacia adelante, en una catarsis que le permitiera dejar atrás lo que la había mantenido prisionera. El día siguiente amaneció con un aire fresco, y Ana sabía que debía actuar. Se preparó, vistiéndose con un propósito renovado, eligiendo cada prenda como una armadura simbólica. Con cada movimiento afirmaba su deseo de sanar, de ser fuerte. No se trataba solo de verla a sí misma desde la vulnerabilidad, era hora de abrazar también su fortaleza. Al llegar al lugar donde había acordado encontrarse con Miguel, su corazón latía con fuerza. Sentía la presión de lo que había estado por venir, como un soldado entrando en batalla. Ella no solo deseaba resolver cuentas con Miguel, quería demostrarle a sí misma que había crecido, que no permitiría que sus inseguridades la doblegaran nuevamente. Se encontró esperando en una pequeña cafetería. El aroma del café recién hecho envolvía el aire, pero su mente estaba lejos de eso. Se visualizaba en diferentes escenarios, una confrontación llena de reproches, una conversación apacible y honesta. Pero, más allá de todo, sabía que necesitaba ese momento, no solo para cerrar un capítulo, sino para abrir una nueva página en su vida. Cuando Miguel finalmente entró, vio en sus ojos un destello de reconocimiento y miedo. Ana percibió que también él estaba en un proceso de transformación. ¿Podía esa conversación deshacer no solo el pasado que ambos compartían, sino también sus heridas individuales? Con el corazón acelerado y la voz firme, se preparó para iniciar el diálogo. Las palabras que había practicado antes parecían escapar de su mente, y la tensión cargaba el ambiente. Este era su momento, un desafío directo a sus inseguridades. «Hola, Miguel», dijo, sintiendo que el peso de su voz resonaba incluso en su interior. El aire se volvió denso, y el tiempo parece detenerse. Sería esta la conversación que cambiaría su vida. Con cada segundo que pasaba, su determinación crecía. Era ahora o nunca. Ana miraba a Miguel con intensidad, sintiendo el latido del mundo entero en su pecho. La incertidumbre había acompañado su decisión de encontrarse con él, pero en ese instante sabía que era el momento de hablar con sinceridad. He estado reflexionando mucho sobre nosotros, sobre lo que pasó y sobre cómo nuestros caminos nos llevaron a aquí, comenzó. Las palabras fluyeron, habilitando el diálogo que tanto había temido, pero también anhelado. Miguel la miraba con atención y, a pesar de la tensión palpable, había algo en su presencia que le daba fuerzas. «Ana, yo he estado pensando en todo también. Quiero que sepas que no fue fácil para mí irme», confió él, revelando una vulnerabilidad que resonaba con la suya. Había una conexión que nunca había desaparecido, pero ambos sabían que tenían que abordarla de manera diferente esta vez. La conversación se tornó delicada, un baile entre el pasado y el presente que requería empatía y valentía. Ana no solo quería entender a Miguel, necesitaba también que él la viera, que reconociera su crecimiento. «Me he dado cuenta de que pasé mucho tiempo sintiéndome como una víctima de mis circunstancias»,
confesó, sintiendo cómo cada palabra la liberaba un poco más de las cadenas que la habían mantenido atada. Ahora estoy eligiendo ya no ser eso. Quiero ser la arquitecta de mi vida y no dejar que mis miedos definan mis decisiones. Miguel escuchó con atención, captando la esencia de su transformación. Eres increíble, Ana. Nunca dudé de tu potencial. Pero entiendo que la relación que teníamos estaba marcada por las inseguridades de ambos, admitió, con un tono de voz que resonaba profundamente en ella. En ese momento, Ana comprendió que el reconocimiento de sus propias luchas no solo era un punto de partida para ella, sino también para él. Las inseguridades de Miguel se reflejaban en las de ella. Ambos habían estado atrapados en ciclos de autosabotaje. Esta conversación no iba a ser un simple cierre, era un renacer. Ana sintió como su voz se intensificaba, el miedo empezaba a disiparse. No quiero que esto se convierta en otra historia de decepción. Ambos hemos crecido, pero también necesitamos ser claros, dijo mirando a Miguel a los ojos. Se lo debía a ella misma y también a él. Miguel asintió lentamente, una señal de que sus palabras impactaban. Estoy dispuesto a apoyarte, Ana. Quiero ayudarte a construir ese espacio que imaginas. Quiero ser parte de tu proceso de sanación, aseguró con determinación. En ese momento, Ana sintió que la vida comenzaba a cambiar, que ya no era la misma mujer que se había sentido perdida. Ambos pasaron horas compartiendo sus esperanzas y temores, creando una sinergia que definía su nueva relación, una que estaba fundamentada en la confianza y en un entendimiento mutuo de sus respectivas trayectorias. Cuando finalmente se despidieron, Ana sintió que había alcanzado algo significativo. Ya no temía a su pasado, sino que lo abrazaba, entendiendo que cada parte de su historia la había llevado a donde estaba. Al salir de la cafetería, el aire fresco le dio una sensación de renacimiento. La inseguridad aún existía, pero ahora estaba acompañada de una fe en sí misma que nunca había tenido. Se dirigió a su tienda, sintiendo la energía del espacio vibrar como nunca. Cada rincón estaba impregnado de posibilidades. Ana decidió que tenía que organizar un nuevo taller, uno que fusionara las historias de lucha y crecimiento. Convocaría a otros artistas, invitaría a Miguel y construiría un espacio donde todos pudieran mostrar no solo su arte, sino también sus historias. Quería que cada uno comprendiera que la forma en que se enfrentan a sus demonios define su camino. La determinación que la había guiado durante su conversación con Miguel ahora alimentaba su plan de acción. Cada paso que daba hacia el futuro era un tributo a su valentía. Ya no se sentía perdida. Había encontrado su hogar en el poder de la expresión creativa, y los ecos de sus miedos se estaban transformando en testimonios de superación. Ana se dio cuenta de que este nuevo capítulo de su vida estaba definido por su elección de transformar el dolor en poder, la vulnerabilidad en bravura. Había decidido ser la narradora de su propia historia, guiando a otros mientras marchaba hacia su propia luz. La confianza que había cultivado ahora brillaba con fuerza, y en su corazón sabía que había conquistado el desafío más grande, a sí misma. Mientras se preparaba para su taller, sonrió con satisfacción. A partir de ese momento, las sombras del pasado no determinarían su futuro. Ana había logrado no solo superar su miedo, sino también conectarse con quienes la rodeaban a través de su autenticidad y su arte. Estaba lista para escribir una historia nueva, una que resonaría con esperanza y resiliencia. Su viaje apenas comenzaba y el horizonte estaba lleno de posibilidades. No olviden, amigos, suscribirse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta
Ahora, para alimentar el algoritmo y comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para ser parte de esta aventura transformadora. Solo los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones. Hagamos que estas voces sean escuchadas.